Mucho gusto en saludaros, amigos. Pasan los días, pasan las fechas. Uno tiene de vez en cuando alguna cuita particular que le impide estar con vosotros, pero no perdemos ni muchísimo menos el hilo de la actualidad y el foco del ciclismo en estos albores de la temporada que comienzan, podríamos decir casi como es habitual, ¿no? As usual. Porque al final no digo que ganen siempre los mismos, afortunadamente, pero está claro que cada temporada que se va sucediendo, la historia de que estamos viviendo la edad de oro del ciclismo internacional se pone de manifiesto. Y hoy se ha vuelto a poner de manifiesto con una carrera de la que hay que hablar, especialmente para los que sois seguidores latinoamericanos o de otras latitudes, que a lo mejor no conocéis tan a fondo el paisaje, la geografía o las costumbres, incluso la idiosincrasia de un pueblo como es el andaluz y en este caso concreto de Jaén, ¿no? Jaén, aceituneros altivos, que decía el poema, ¿no? Una de las patrias chicas de don Antonio Machado, el gran poeta, en cuya localidad de Úbeda, aquella en la que ejerció como catedrático durante un tiempo, ha recogido la vuelta llamada Jaén Paraíso Interior, pero que no hace sino pretender ser un émulo de la Strade Bianche, la famosa carrera por tierra que se disputa en territorio italiano. Ha ganado Pogačar, y eso ya tendría que decirse es un poco la respuesta al primer planteamiento que hacíamos, ¿no? Vamos a hablar luego de Carapaz también, que ha ganado el Campeonato de Ecuador, y vamos a hablar de las cosas que se suceden, pero quería poner el foco especialmente en la figura de Tadej Pogačar y también muy especialmente en esta prueba, ¿no?, de Jaén Paraíso Interior, que es verdad que ha despertado ya el año pasado con la victoria de Alexei Lutsenko, el kazajo de Astana, un gran interés por la geografía, por las condiciones en que se desarrolla la prueba, y que ahora seguro se va a disparar mucho más en popularidad y en atención al ser Tadej Pogačar el número uno del ciclismo, el que ha conseguido esta victoria. Ya sé que por ahí alguno vais a decir, ¿cómo el número uno del ciclismo? Bueno, lo vais a perdonar, es un número uno del ciclismo. Podríamos decir hay varios números uno del ciclismo y cada uno poner a quien considere oportuno. Si echamos mano de palmarés es el número uno del ciclismo. Y si echamos mano sobre todo de su comportamiento durante toda la carrera, la corta trayectoria profesional que lleva, llegaremos a la conclusión de que es el number one por excelencia, ¿no? Decía lo del Paraíso Interior porque es una carrera que ha despertado ese interés, pero que sin embargo abre alguna que otra polémica. La polémica no en el sentido de que la carrera no sea maravillosa. Hay muchos tramos de tierra, ahora nos ha dado, somos muy modernos para llamarlo esterrato, caminos de tierra a fin de cuentas, esterrato es la terminología en italiano, pero con un recorrido sobre todo entre un mar de olivos, desde Úbeda, Baeza, toda la zona de Jaén, donde huele en el aire el aceite olivarero, es sin duda alguna un paraíso de olivos, un mar de olivos, y es un escenario fantástico para la disputa de una carrera. Y si lleva añadida, implícita, esa particular idiosincrasia del recorrido con tantos tramos de tierra, pues todavía lo hace como un poquito más épica, ¿no? Bueno, a mí ahí me gustaría hacer un punto de atención muy rápido, porque todo es susceptible, primero, de mejora y segundo, de debate, ¿no? A mí me parecen muy bien estas carreras y las Strade Bianche en muy poco tiempo ha alcanzado una dimensión extraordinaria. De hecho, estamos asistiendo a un momento en el que el ciclismo es un deporte multidisciplinar. Y la atención, lo ha sido siempre, ¿no?, pero la atención la provocan en muchos casos los mismos corredores. Lo estamos viendo en el ciclocross, o lo hemos visto en estas carreras de la Strade Bianche en temporadas precedentes, como son los grandes del pelotón, los que terminan siendo los grandes protagonistas. Aquellos que luego en ruta, bien sea en un Tour de Francia, bien sea en las clásicas, también lo demuestran, ¿no? Pero que sería un poco peligroso. Por ahí quiero dar la enhorabuena a Pascual Montparler, seleccionador nacional de ciclismo, porque es el que ideó en su momento, el que consiguió. Idearlo no era tan complicado. Consiguió, que es lo verdaderamente difícil, poner en marcha esta carrera. Y no digo yo que esté en condiciones de pelear con una clásica como la Strade Bianche, las carreteras blancas, que es la traducción en castellano, pero sí al menos de llamar la atención más de lo que la puedan llamar con todo el cariño y con todo el respeto estas pruebas iniciales de la temporada en las que la participación no es tan excelente. Tampoco en Jaén, la clásica de Jaén Paraíso Interior, la participación ha sido extraordinaria, ni mucho menos. Había dos equipos fundamentalmente poderosos, que eran el UAE e Ineos, y la verdad es que UAE y Pogačar era el número uno y el súper favorito, y ha conseguido el objetivo que era de esperar. Ha ganado Tadej con una exhibición como en él es habitual, arrancando a 40 kilómetros de meta, un poquito antes provocando una selección y después yéndose en solitario para cazar a Sergio Samitier,
el corredor aragonés del equipo del Movistar, y para soltarlo de inmediato y hacer un solo de esos memorable en un terreno en el que incluso sufre una pequeña avería, porque claro, es el problema muchas veces de tanto polvo y de tanta tierra, ¿no? Que la transmisión se ve perjudicada, pero ni aún así. Perdió una parte de la renta importante, que llegó a ser de 2 minutos, pero terminó entrando en solitario, en campeón, con 1 minuto de ventaja en la Liga metagienense. Lo de la prueba en sí lo dejo simplemente aparcado, abre un interrogante, porque si empiezan a proliferar este tipo de carreras, de momento hay 2 y algunas otras como hemos visto en ocasiones, el Tour-León o la París-Tours, etcétera, que tienen tramos de tierra, etcétera, o en el Giro o en el Tour de Francia, como una cosa meramente anecdótica, está bien, es perfectamente válido, como lo es el pavé en cualquier terreno, y no solo en la clásica París-Roubaix, lo puede haber en muchas etapas, y lo hay históricamente en el Tour de Francia, sino que proliferan un tipo de carreras que vendrían a chocar abiertamente con las pruebas de gravel que ya están empezando a entrar en funcionamiento, y que no van a necesitar nada más que el empuje de estos ciclocrossman, de estos todoterrenos, para conseguir tanta atención o más, como ocurrió en su momento con la bicicleta de montaña, con un Van der Poel o con Egan Bernal. No lo olvidemos, que empezó siendo una estrella en esa modalidad, o como sigue pasando en la pista con otras muchas estrellas también de la carretera, ¿no? Pero hecha esa consideración, que en modo alguno pretende llevar implícita una crítica, simplemente una reflexión. Tampoco hay muchas fechas ni hay muchas posibilidades de incorporar nuevas carreras en el calendario, ¿no? Sí quiero poner el foco en lo de Tadej Pogačar, porque vuelvo a repetir lo mismo, que es el número 1, lo viene poniendo de manifiesto desde hace 4 años. Quien más, quien menos, recordamos aquel Tadej Pogačar que, después de haber ganado el Tour del Avenir, irrumpe en la Vuelta Ciclista a España. No digo que siendo un desconocido, pero claro, su primer contacto con los profesionales, brindando una actuación portentosa, ganando 3 etapas, subiendo al podium y mirando casi de reojo a Primož Roglič, que entonces era el superteniente, ¿no? El otro era un simple soldadito que nadie podía imaginar fuera a escalar tan pronto. Ganar 3 etapas a su edad en la Vuelta era, desde luego, el pasaporte para saber que estábamos ante un fenomenal ciclista. Pero es que lo de Pogačar va un poquito más allá, porque es el espectáculo, ¿vale? De acuerdo, hablamos siempre de esa edad de oro porque nos apoyamos en corredores no solo ganadores, no solo multidisciplinares, no solo muy buenos, sino corredores absolutamente espectaculares, capaces de brindarnos números tan prodigiosos como los que nos han brindado Mathieu Van der Poel, o Wout van Aert, o el propio Pogačar, o Remco Evenepoel, a diferencia de otros corredores. Pongamos el caso de Jonas Vingegaard, que fundamentalmente son corredores de grandes vueltas, pequeños, grandes escaladores, muy poco peso, y capaces, como ya ha ocurrido, de hacer segundo y primero en 2 años consecutivos en el Tour de Francia. El corredor completo lo representa Pogačar. Cuando dijimos en su día que Pogačar sí era el nuevo Merckx del ciclismo, y por ahí lo recibió el Caimán, también es verdad que surgió un poco la polémica de por qué Evenepoel no. Bueno, pues Evenepoel puede que también termine arrasando, pero ese carácter multidisciplinar que demuestra Pogačar en todas y cada una de las carreras no lo ha demostrado ninguno de los otros corredores, ni Van Aert, ni Van der Poel, ni mucho menos Remco Evenepoel, que está en edad de crecer, y mucho, eso es verdad. Estamos hablando, cuando nos referimos a Tadeo, al principito, como a mí me gusta llamarle, a ese que monta como un minero, que dijo en su día Wout van Aert cuando allá en La Planche le viró el Tour de Francia a Primož Roglič por sorpresa, ese chico encantador que sale desde el primer día hasta el último a ganar. El año pasado, no olvidemos, ganó 16 carreras, el más laureado en orden de importancia. Gana la primera carrera en la que compite y gana la última. El primer año ganó la Vuelta a la Comunidad Valenciana y terminó ganando el Tour de Francia. El segundo año empezó ganando UAE, porque era su obligación y su compromiso por la firma comercial, terminó ganando Lombardía. El tercer año empezó ganando UAE y terminó ganando igualmente Lombardía el año pasado. Y este año, en la primera carrera que compite, una frivolité, entre comillas, porque ha sido un poco sorpresa y hay que agradecérselo, que venga una carrera modesta en sus principios, como es la clásica de Jaén, llega y gana, y con esa autoridad, con esa superioridad casi insultante de la que ha hecho gana en la prueba de hoy. No hay ciclistas así. Yo no he conocido ningún ciclista así.
y hago memoria de los grandes de los últimos tiempos, de los grandes clasicómanos, desde los Cancelar hasta los Museuf, o los Bonen, o los Bartoli, o Jalabert, ninguno estaba en condiciones de ganar de la manera arrolladora que ha ganado, de Sean Kelly, de la manera tan arrolladora que ha ganado Pogačar en el Tour de Francia. Ninguno ha demostrado, salvo Merckx, estar desde el principio al final de temporada en plena condición. Pogačar comienza ganando la clásica de Jaén, pero mientras todo el mundo le está esperando en el Tour de Francia, nosotros también, como es lógico y con verdadera expectación, él ya ha adelantado que su objetivo prioritario esta temporada es el Tour de Flandes. Y ya tiene, de hecho, decidido y marcado el calendario. Un calendario que ha comenzado hoy, que continuará con la Vuelta a Andalucía, que empieza este miércoles, que seguirá luego con su presencia ya en Milán-San Remo, en Strade Bianche antes, en Milán-San Remo, en otra vez de Flandes, en el Tour de Flandes, en las clásicas de Lieja y de las Balonas, y al final poner el foco en el Tour de Francia con ese compromiso que tiene adquirido y muy plausible, por otra parte, de tomar parte en el Tour de su país en Eslovenia. Es decir, estamos todos pendientes, como es lógico, de la gran revancha, de que llegue el mes de julio y a ver si UAE, con ese equipo en el que ha potenciado refuerzos tan importantes como el de Adam Yates o como el de Tim Wellens o el de Felix Grossschartner, el austríaco. Hablo también de Jay Vine o de Almeida, pero parece que van a ser los líderes del equipo en el Giro de Italia. Obviamente Pogačar, con un corredorazo a su lado como es Adam Yates, trabajando de gregario, con corredores del estilo y del corte de Tim Wellens y compañía, tiene que mejorar bastante para intentar equilibrar un poco la superioridad que el año pasado demostró el Jumbo en el Tour de Francia. Pero a mí particularmente me da igual que gane el mejor. Es importante que las fuerzas a priori estén equilibradas y después el que más chifle capador, que dicen en Castilla. Al final que gane el mejor y el que lo merezca, ¿no? Pero que no solo es el objetivo del Tour de Francia, eso es lo que agranda, a mi modo de ver, aún más la figura de Tadej Pogačar. No estamos hablando del Tour de Francia, estamos hablando de que vuelve a ganar el primer año, hoy su victoria número 47. Esto solo lo firmó Merckx en la historia del ciclismo, y no quiero echar una comparativa de números, quiero decir, un tipo que no siendo un velocista, Merckx era bastante rápido, muy rápido, era un velocista también, ha ganado con 24 años que cumplió en septiembre, 47 victorias. ¿Os dais verdadera cuenta de la imagen y de la progresión y de la proyección, a su vez, que tiene este ciclista? Es admirable. Yo lo estaba pensando hoy, mientras estaba viendo su festival, su exhibición en la clásica de Jaén, y decía, bueno, normal, se la hemos visto hacer en Lieja, en Lombardía, en tantos escenarios grandiosos, en el Tour, en las pruebas más importantes, y ante una participación sobresaliente, ¿cómo no lo va a hacer hoy? Pero lo más que llamaba la atención era eso, que vuelve a cumplir con su compromiso de ganar la primera carrera del año y sobre todo de buscarse una serie de objetivos que no sean exclusivamente el Tour de Francia, una gran vuelta, una gran clásica como hacen los demás. Quiere ganar carreras pequeñas, quiere ganar París-Niza, va a estar también en París-Niza, quiere ganar, si puede, la Milán-San Remo y sobre todo quiere ganar el Tour de Flandes, que es una prueba para clasicómanos, súper especialistas y en la que el año pasado demostró que estaba sobradamente preparado. La dimensión de este ciclista bien merece ser tenida en cuenta. Aquel que montaba como un minero, que dijo Van Aert, que es verdad que no es muy agraciado en el montaje y que sin embargo luego es un ruiseñor, un príncipe, un querubín de cara al público, a las aficiones y a todo el mundo, es el ciclista más completo que se ha encontrado en la historia después de Eddy Merckx. Cuando termine su carrera, ojalá que dentro de muchos años, veremos si el palmarés responde o no a esa comparativa como toda siempre odiosa. Hoy la reflexión que yo hago es esa. Me transmite las mismas sensaciones, las mismas expectativas, el mismo interés e idéntica, si no más, admiración. Porque Merckx era un grosero y un abusón, que lo sepáis, pero Pogačar no. Pogačar es un chaval formidable y un ciclista descomunal. Bienvenido sea y agradecidos porque nos dé tanto espectáculo. Quería terminar, no obstante, que lo he dicho antes y no se me va a pasar, hablando de lo de Carapaz. Porque, bueno, hay que hablar de más cosas, ya iremos entregando más vídeos, pero Carapaz ha ganado el Campeonato de Ecuador, demostrando que la elección
del equipo Education First para las próximas temporadas. Primero y de entrada es una buena elección. Luego es una elección todavía más afortunada a la hora de disputar un campeonato como el de Ecuador, donde podía contar con sus compatriotas Caicedo y Chalequito Cepeda para pelear por el título nacional. Es bonito ver a los grandes campeones vestidos también y ataviados con el uniforme de su país, y especialmente es motivo de orgullo para la gente de Ecuador o del país de origen de cada uno de ellos. Pero sobre todo, y en este caso concreto, también es una muy buena señal de que en febrero Richard Carapaz está motivado para afrontar una temporada que puede marcar el despegue definitivo o un mantenerse ahí poco más. Y la gente sigue confiando, yo particularmente, en que Carapaz es uno de los corredores, como le ocurre a Gambernal o como le puede ocurrir a Enric Mas o como le pueden ocurrir a los jóvenes talentos, a Mikel Landa, a los jóvenes como Aresman, etcétera, que van a despuntar en breve, al propio Evenepoel, los hombres llamados a intentar por lo menos competir en lo que hasta ahora parece un duelo entre dos, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Por eso, especialmente, también me ha alegrado la victoria de Richard Carapaz. Hasta la próxima.